El paso del tiempo siempre significó algo importante para el ser humano. Y es por eso que se convierte en una aspiración casi universal que el ser humano, en este cortísimo lapso que tiene en la historia universal, en el tiempo, trate de lograr algo memorable en el recorrido que va entre la cuna y el sepulcro. Y es así que muchas personas han logrado marcar un hecho trascendental que cambió la vida política, la vida social e inclusive la historia misma de nuestro país. A veces con polémicas, a veces generando opiniones encontradas y reactivas, pero no se puede negar que sin su presencia la historia, por supuesto, no hubiese sido como fue. Y un gran testimonio de ello es esta persona que te voy a contar a continuación. Un prócer, un político o la descripción que le quieran poner ustedes a partir de lo que escuchen hoy, porque fue alguien que en un primer momento era rechazado hasta por su propia familia, lo tildaban de inútil, y terminó siendo presidente, alguien que cambió el transcurso político de ese momento. Fue retratado en uno de los billetes más populares de la década menemista y lo que le siguió al menemismo, que fue el billete de 2 pesos. Inclusive muchas personas tuvieron ese primer contacto y lo conocieron gracias a este billete. Bueno, hoy vas a conocer la historia de Bartolomé Mitre. Relatos y legados de los héroes que moldearon la historia argentina. Desde la época colonial hasta los momentos cruciales de nuestra independencia, exploraremos las vidas y las hazañas de aquellos líderes visionarios que dejaron su huella en nuestra tierra. Acompañaremos cada semana mientras nos sumergimos en los capítulos menos conocidos, pero igualmente fascinantes de la vida de esos próceres. Vamos a revivir el espíritu de estos personajes, destacando su valentía y contribuciones a la construcción de la nación argentina. Bienvenidos a la columna Próceres en Frecuencia, voces que forjaron nuestra Argentina. Dicen que ya todo está escrito, que cada persona tiene un destino y que nadie puede escapar a su historia personal. Bartolomé Mitre, entonces, podría ser uno de estos ejemplos, un ejemplo del capricho del destino, de encaminar a alguien en la senda correcta a pesar de que todas las circunstancias se daban para que se vaya para el otro lado. Bartolomé Mitre nació el 26 de junio de 1821. A Bartolomé, o Bartolo, como le decían en su familia, desde entrada le tocó ligar con el contexto de la época, con la idiosincrasia de la gente, porque su familia lo consideraba poco hombre, y esto era un problema que a toda costa tenían que solucionar. Por eso, en esa época, cuando él era chiquito, lo mandaron al campo del gobernador de la provincia de Buenos Aires de ese momento, que era Juan Manuel de Rosas, para que trabaje y se vuelva hombre a partir del trabajo bruto. Para mala suerte de Bartolo, o Bartolito como le decían en ese tiempo, la experiencia no fue del todo buena, porque fue devuelto a su familia con una carta que acompañaba los motivos por el cual lo terminaron rechazando. Y es que en la carta decían que él era un caballerito que nunca va a servir para nada, que había una sombra y él se tiraba a leer. Inclusive en la misma carta agregaban que fue el mismo Rosas el que le tuvo que salvar la vida, porque en una noche de tormenta le pidieron que vaya a hacer un mandado. Él salió confiado en el campo y se perdió, y si no fuera por Rosas, posiblemente hubiese muerto en ese intento. En su adultez, Bartolo se convirtió en periodista, en historiador y en militar, pero como militar no tuvo mucho éxito. Cuenta la historia que en una batalla volvió casi desnudo,
Le robaron todo, desde su uniforme hasta su propio caballo. Con el tiempo, ya con una madurez política consolidada, se volvió un ferviente antirrosista y eso marcó el sentido de su vida. Bartolomé participó de la caída de Rosas e inclusive fue una pieza clave. Y sí, es que toda su vida se la dedicó a desarmar la obra de su enemigo, que era la Confederación. Después de la batalla de Pavón, que justamente marcó el fin de esta confederación formada por Rosas, Bartolomé llegó a ser presidente, desde el 1862 hasta el 1868. Recordemos, la historia de Bartolomé Mitre está caracterizada por ser un ferviente defensor del unitarismo. Él era unitario y se oponía fuertemente a los federales. Tal era esa oposición que desarmó el sistema político de la época. Hasta ese momento, gracias a la Confederación, las provincias eran de cierta manera autónomas. Había un pacto entre provincias. Algo similar podemos decirle a lo que pasa hoy con, por ejemplo, Estados Unidos. Bueno, a partir de eso pasa a cambiarse esa figura de pacto entre provincias a una unión nacional. Y ahí se crea la figura de la autoridad nacional. Y él fue el ejemplo de una de las primeras autoridades nacionales gracias a este sistema que adoptó. Y si bien el país seguía sosteniendo por nombre esta estructura federal, la realidad es que toda la influencia e inclusive los recursos pasaron a quedarse en su mayoría en la provincia de Buenos Aires, tal como pedía el sistema unitario. Inclusive la capital del país, que estaba radicada en ese momento en Paraná, Entre Ríos, se trasladó a la provincia de Buenos Aires. Y los porteños, representados por la imagen de Mitre, lograron configurar un país a imagen y semejanza de sus propios intereses. Lentamente reorganizaron un Estado con una economía y una ideología que se amoldaba al sistema unitario, donde todos los recursos se quedaban en la provincia de Buenos Aires, y ese modelo es el mismo que a día de hoy se sigue imponiendo, que quizás esté un poco atenuado, ha sufrido algunas modificaciones debido a las luchas que empezaron a partir de ese momento y para adelante y siguen hasta el día de hoy en nuestro actual sistema, pero que cambió la manera de concebir la política y la organización argentina, y nunca más se pudo volver atrás. Cuando finaliza el mandato de Mitre, él se dedica a apoyar fervientemente a Sarmiento, que quizás era la única persona que odiaba más a Rosas que él mismo. Recordemos, Sarmiento le dedicó el libro Facundo a Rosas, que es la obra antirrosista más famosa que se conoce hasta el momento. Lo interesante de la historia es que Bartolomé Mitre pasó sus últimos días con un cuadro de Rosas colgado en su sala, porque a pesar de que lo detestaba, seguía diciendo que era la persona que le salvó la vida. Y partiendo de esta frase que dice todo tiempo pasado fue mejor, también podemos decir que enemigos eran los de antes. Qué mala suerte tengo, poca fortuna. Tu amor se vuelve espina de tuna, espina de tuna. Tu amor se vuelve espina de tuna, espina de tuna. Qué mala suerte digo con tus amores. No quiero espinas, quiero las flores, quiero las flores. No quiero espinas, quiero las flores, quiero las flores. Ay de mí, siempre así, muriéndome por verte, pero es que tengo para quererte, mi vida, muy mala suerte.